El acuerdo había sido que yo lo apoyaba y él me apoyaba para presidente municipal. Joaquín Hendrix era su amigo, ¿no? ¿O es su amigo? Sí, era formación militar, era gente conocida aquí de Chetumal, nació en Chetumal. Entonces pensamos que él era la persona indicada, ¿no? Por eso lo apoyamos. No había ninguna malicia. Negocian todo, Sí. hasta lo que no es de ellos. Hasta lo que no es de ellos. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar, don Tomás. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, buenas tardes a don Eduardo Bando Martínez. Es una generación que no se ha perdido todavía y que no se puede perder las nuevas generaciones. ¿Cómo está don Tomás? Perdón. Muy bien, muy contento de estar acá en la casa de Eduardo Bando. Me parece que vamos a tener una gran charla. Seguramente sí. Desde Cancún, Quintana Roo, para todo el mundo, Relatos de don Tomás con Jonathan Estrada. Gracias por recibirnos, don Eduardo Bando Martínez, en su casa aquí en Cancún, Quintana Roo. Bienvenidos. Platicaba con Eduardo de que todos aquellos que participamos en la creación de la clase política en su fase fundacional, tenemos mucho que decir. El día que nos vayamos de este planeta, no nos debemos de llevar nada y tenemos que dejar cosas que las nuevas generaciones ignoran y que creo que es el momento, una vez que por la edad nos hemos, cuando menos, desafanado un poco del ego, entonces podemos hablar con más claridad y decir, veo las cosas así. Por eso es la importancia de que hoy Eduardo Bando nos pueda ilustrar sobre su visión del desarrollo de la clase política en Quintana Roo. ¿Cómo fue? ¿Qué dificultades encontró? Es el creador de las redes. Así es, eso es, desde luego. El creador de las redes tiene que decir muchas cosas, ¿no? Porque fue un instrumento de poder muy interesante que incluso hoy la reproducción puede ser vigente. Sin duda. Eso deseamos, don Tomás. Efectivamente, nuestra generación tuvo la dicha de iniciar con el Estado de Quintana Roo. Yo recuerdo mis inicios en la política. Yo no sabía que era política. En aquel tiempo no había ni elecciones en Quintana Roo. Era territorio. En el territorio de Quintana Roo había un diputado, un representante nada más en la Cámara de Diputados por parte de Quintana Roo. Y las elecciones eran solo el candidato a diputado. Diputado federal, ¿no? Federal. Y recuerdo que en aquellos tiempos no había participación política, ¿no? Los candidatos a presidente llegaban una vez, ¿no? Si acaso, en campaña. Y yo recuerdo cuando estaba en la primaria, que llegaban los gobernadores, también llegaban del centro, los designaban y había que ir a buscar al aeropuerto a recibirlos. Y la participación política era mínima durante el territorio de Quintana Roo. Tuve la oportunidad de participar en las estructuras juveniles del partido, del PRI, ¿no? Participó en la, digamos, en la transición de territorio a Estado. Sí, claro, tuvimos la oportunidad como representantes juveniles, asistimos al Distrito Federal. ¿Qué edad tenía? Tenía 16, 17 años. No, estaba jovencito. Y fuimos al evento, ¿no? donde se presentó la iniciativa por parte del presidente Luis Echeverría para que Quintana Roo y Baja California Sur fueran estados libres y soberanos. Estuvimos ahí en la Cámara de Diputados, y tanto cuando se presentó como cuando se aprobó. ¿En qué le benefició a Eduardo Bando esa transición? Políticamente. Bueno, que hubo una mayor participación de la sociedad quintanarroense. Ya pero a usted en particular. Bueno, lo que pasó fue que yo tuve la... Lo becaron, le dieron, no sé. Fíjate que mi educación fue muy difícil en todos los sentidos, porque yo vivía en un pueblo en Noveca. Nací en Chetumal, pero a los 3 años me llevaron a Noveca a vivir.
padres. ¿A pocos kilómetros de Andrés Quintana Roo? Sí, a 7 kilómetros. Del poblado. Del poblado. Entonces ahí viví 7 años. Ahí no había más que hasta 4º año de primaria. Y pues aparte, la gente en el campo tus papás te llevan a la milpa a trabajar. Entonces yo lo que veía era que tenía que ir a la escuela a estudiar para salir de ese nivel difícil de la vida, ¿no? Desde las 6 de la mañana salía de la casa y a caminar, y primero en un cayuco pasábamos la laguna de Nové, y del otro lado estaba la milpa, ¿no? ¿Cómo no? Y ahí a chapear y a deshiervar y a hacer todas las labores que me encargaba mi padre. Y de ahí regresábamos a Nové a las 2:30, 3 de la tarde a veces. Las clases comenzaban a la 1, porque eran dos sesiones. En la mañana, primero y segundo año, quedaba el mismo maestro, Víctor Casasola García, pues me acuerdo muy bien de él, y en la tarde, tercero y cuarto año, en un mismo salón, quedaba el mismo. Pero mi pregunta más que nada fue en función de, a ver, Eduardo Bando Martínez fue a la Ciudad de México para apoyar la conversión de territorio a Estado como joven, 16 años. ¿En qué le benefició? En lo particular, o sea, el PRI, que era el que gobernaba en ese entonces, ¿favoreció en algo a esos jóvenes que apoyaron la conversión? Pues favoreció a todos, porque Quintana Roo estaba muy ávido de que tengamos un autogobierno, ¿sí? De que tengamos las propias autoridades, que pudiéramos votar y ser votados, tener mayoría de edad, no tenía por qué ser de otra manera. Entonces eso favoreció a toda la sociedad quintanarroense, y empezó ahí a forjarse esa clase política de la que habla don Tomás, en la que la participación de los ciudadanos, entre ellos yo, se dio y a plenitud. De sus contemporáneos que usted recuerde, ¿quién más participó en eso? Lamentablemente algunos ya fallecieron, ¿no? Pero recuerdo que era David Trujillo el que encabezaba el movimiento juvenil, con Horacio Coral. Horacio Coral está vivo todavía, es amigo nuestro. Roberto Coral García también, que ya no... Que en paz descanse. En paz descanse. Pedro Pescador Tejera, Miguel Gamero Canul. Gente que en ese tiempo tenía inquietudes de joven, como me tocó a mí en ese tiempo, y que tuvimos la gran oportunidad de vivir esa experiencia, y nos dio también la motivación para participar políticamente en toda la vida del Estado. No hemos dejado de participar desde ese tiempo con todos los gobernadores que han tenido la responsabilidad de dirigir este Estado. Creo que lo importante de todo lo que nos platica Eduardo es el papel central que jugaba la formación política. No era algo que se improvisara, los iban enseñando poco a poco, les daban responsabilidades poco a poco y los llevaban a actos importantes. Por ejemplo, el acto que promovió la fundación de Quintana Roo, ¿no? Como Estado libre y soberano, eso se te queda grabado en el alma. O sea, toda la vida. Te genera un estado de identidad, ¿sí? Que es pleno. Pero fíjate, doctor, qué curioso, ¿no? Mi pregunta incisiva, porque si se dan cuenta fue incisiva, en función de qué le dejó a Eduardo Bando el estar presente en la Ciudad de México y velar o luchar por la conversión de territorio a Estado, es porque las nuevas generaciones no dan paso sin guarache, diciéndolo coloquialmente. Si hoy las nuevas generaciones buscan algo, es un beneficio personal. Y Eduardo Bando buscó la conversión, le apasionaba la política juvenil en ese entonces, y no pidió nada. O sea, vio el beneficio común, pero no el personal, que hoy es al revés. Hoy los políticos buscan el beneficio personal por encima del beneficio común. Yo recuerdo que en esa ocasión también fueron muchos jóvenes, un Estado nuevo, tenía que ver que los cuadros jóvenes vayan teniendo a brevar de esta historia, ¿no? Me acuerdo de doctor Alberto España, de Amílcar Rosado, de Wilber Novelo, de mucha gente que estuvo ahí en esa oportunidad.
y nos dio una enseñanza muy, muy importante para nuestra vida. Tan es así que participamos políticamente desde esos tiempos hasta ahora. Ya seguimos dando la pelea por ahí, ¿no? Bueno, algunos ya están casi en sueño, ¿no? Pero lo interesante es eso, ver cómo los pilotos aviadores se iban entrenando poco a poco. No les dejaban el avión solito para que lo estrelles, ¿no? Porque, bueno, ahora en la época gerencial del poder, ¿no? Pues llega alguien que nunca se ha subido a un avión y le dan la responsabilidad de elevarlo, ¿no? No, yo creo que la formación... Y todavía ni siquiera se eleva el avión y ya le ponen piloto automático. Sí, eso, creo que hay que retomar la importancia de la formación política. Si no hay formación política sólida, hay fracaso en el ejercicio del poder. Claro que sí, fíjate la visión de Jesús Martínez Ross, primer gobernador, que le dio oportunidad a los jóvenes, le dio participación a los jóvenes. Yo recuerdo que hacíamos evaluación nosotros de los jóvenes de Quintana Roo, hacíamos evaluación del desempeño del gobernador en ese tiempo, y él estaba presente con nosotros ahí, escuchando los comentarios y los señalamientos, si lo sabía, de su desempeño de los funcionarios de ese tiempo. Él estaba ahí personalmente acompañando. Entonces, yo creo que eso dio también una gran cobertura de participación a la gente, a los jóvenes. Sí. Porque finalmente la fundación de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano fue un acto eminentemente juvenil. Todos eran muy jóvenes, ¿no? Así es. Y asumían un esfuerzo fundacional muy interesante. Y lo que percibíamos es que requeríamos ese nivel, ese estatus, para poder generar desarrollo en Quintana Roo. No había universidades, termina la secundaria, no había preparatoria. Entonces luchábamos para que se cree. Y terminamos la preparatoria, no había donde estudiar la carrera, no tenías recursos para ir a otro estado, ¿no? Entonces luchabas para que se cree el tecnológico. O sea, fuimos juntos creciendo y construyendo el estado con esos planteamientos y demás. Y las autoridades, los servidores públicos, en ese tiempo muy anuentes, muy atentos, percibían muy bien la inquietud. ¿Qué hacía Eduardo Bando mientras se creaba la UCRO, la Universidad de Quintana Roo? Bueno, me tocó la oportunidad de decretar, ¿no? Como presidente del Congreso, la creación de la Universidad de Quintana Roo. ¿Era presidente del Congreso usted? Sí, era coordinador del Congreso. Carrillo Barros Gómez era el que estuvo construyendo y armando, ¿verdad? Por iniciativa del gobernador Miguel Borge Martín, la creación de la Universidad de Quintana Roo, dándole patrimonio, dándole estatus para que pueda tener lo suficiente para la función educativa que iba a abordar. ¿Hay alguna placa en la universidad que hable de eso? De la fundación nada más, porque eso fue un protocolo que se hizo en el Congreso. Primero tuvimos una reunión con el doctor Carrillo Barrios Gómez, donde nos dio la explicación a la comisión correspondiente, a los diputados, de cuál era la ruta que estaba siguiéndose para la creación de la Universidad de Quintana Roo, que fue un planteamiento también que el gobierno federal respaldó y que se concretó con el decreto de la fundación de la universidad. ¿De qué año estamos hablando? Pues ha de haber sido, yo fui diputado en el 90-93. Esto, ya, que son dos décadas, ¿no? Por eso, más de 20 años. Por eso es importante que quienes hicieron ese trabajo fundacional hoy hablen, porque la gente se les olvida la perspectiva de la fundación. Un estado poco poblado, un estado que necesitaba construirse todo, que no teníamos universidades, en donde tus expectativas de desarrollo personal llegaban hasta la secundaria y hasta allá llegaste. Y hasta ahí. ¿Sí? Bueno, pues hubo gente que se dedicó al ejercicio de gobierno, que asumieron el papel de cuadros políticos, ¿sí? Y que finalmente se construyó lo que hoy gozan las nuevas generaciones, pero las nuevas generaciones deben de estar claras que eso no fue
toda la vida, que hubo que construirlo. Lo que pasa es que muchas veces los gobernantes llegan y lo que hacen es disfrutar el poder, no ejercerlo para servir a la gente. Y eso es lo que hay que impulsar, ¿no? Que tengan iniciativa, que tengan propuesta, que lleguen porque tienen una expectativa de gobernar un Estado. Gobernarlo es darle todo lo necesario para que crezca, para que se desarrolle, para que tengan mejores oportunidades los quintanarroenses en este caso, ¿no? Y esa es la diferencia fundamental. Un gerente llega a disfrutar del poder. Un político llega a ejercer el poder. El poder. Y el ejercer el poder es doloroso también. Se asumen condiciones muy difíciles, ¿sí? Y creo que lo que tenemos que retomar para las nuevas generaciones es que asuman la responsabilidad del ejercicio del poder. Para eso se requieren estándares muy altos de ética, ¿no? Claro. Y de identidad. O sea, si tú crees de que llegaste allá porque te llamaron del cielo, pues estás mal, ¿no? Claro. Y luego llegan y quieren hacer cosas que no están en su resorte, o sea, que no les va a ser útil, al contrario, les va a perjudicar como ha pasado. Quieren sustituir la clase política, ¿no? Llegan y estos ya bailaron, ¿no? Se sienten, ¿no? No. Deberían de acrecentarla, de ampliarla. Yo conocí algunos gobernantes que se preocupaban de que la clase política sea más amplia, ¿no? Para que la gente tenga más oportunidades de escoger, de seleccionar a los mejores para que nos gobiernen, ¿no? Y lo que pasaba es que en lugar de eso planteaban que había que cambiar, ¿no? Renovar la clase política. Renovarla es incrementarla, ¿no? Asumir la obligación de dar oportunidad a los... Hubo una transición, y hay que reconocerlo con Eduardo, una transición generacional en la política, que a ustedes los políticos se les fue de las manos. ¿Tú estabas ahí también? Bueno, yo soy más joven que usted. Y esa transición me tocó a mí a los 18 años. Yo creo que esa transición se dio con Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando se cambia la política por el tecnicismo, ¿no? Por la tecnopolítica o la política técnica. Pero fíjate que se les va de las manos. Fíjate que se dio la transición, pero no lo entendieron. Yo pensé, bueno, aquí va a haber una alternancia, ¿no? Cada quien debería de cuidar su juego, orientarlo, y la lucha por mantener el poder, ¿verdad? Pero si tú actúas en función de los intereses del pueblo, en función de lo que demanda la sociedad, vas a tener un resultado aceptable. El problema es que no lo haces de esa manera, no respetas lo que la sociedad demanda y pide. Yo voy más allá, quieres imponer. Llega un momento en que la política, como negocio, que hoy por hoy se puede palpar más gerencialmente, como decía don Tomás, pero antes no se palpaba gerencialmente, sin embargo lo era. La política como negocio empieza a crecer y entonces empiezan a tratar de aplastar o hacer a un lado a políticos como usted, una formación humana, con una sensibilidad humana. Y entonces empiezan a cambiar los estereotipos políticos por otros más frívolos, más negociables, o sea, negociantes, por decirlo de una manera más tangible. Y la política se empieza a llenar de lo que ahora decimos que son gerentes, pero antes eran tal vez directores corporativos. O sea, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo digo en serio, ¿no? En México entra Ernesto Zedillo Ponce de León, en Quintana Roo entra Joaquín Hendrix Díaz, y todo cambia, porque todo cambió. Sin querer comprometerlo, obviamente. Joaquín Hendrix Díaz llegó a gobernar por lo menos los primeros 3 años de manera remota, donde estuviera en Italia, en Alemania, donde fuera. Él tenía a sus delegados, que eran los que administraban y dirigían el Estado a su manera. Y usted, de alguna forma, ayudó, sin saberlo quizá,
a que surgiera eso? Porque usted ayudó a Joaquín Henry Díaz a llegar al poder y usted fue presidente municipal en la administración de Dicen que Joaquín en política uno Henry escoge su verdugo. Otra vez, para que se escuche mejor. Que dicen que en la política uno escoge su verdugo. Su verdugo. Sí, es muy frecuente. ¿Cómo? Joaquín Henry era su amigo, ¿no? ¿O es su amigo? Sí, Era su amigo. ¿De la infancia? No, eres mayor que yo. No convivíamos en ese tiempo. ¿Por qué lo apoya para la gobernatura? Porque en ese momento, cuando se iban a decidir tomar esas decisiones, yo consideré que era la persona que podía realizar el trabajo que se requería para servir bien y servir al ¿No Estado. lo buscó Adi Joaquín? ¿No lo buscó Sara Musa, que eran los dos contrincantes en la contienda interna del PRI? Yo los conocí a ellos también, pero no hubo un interés de que participara con ellos. Entonces, mis amigos estaban ahí y nos organizamos para participar con ellos. ¿Qué amigos eran los que confluían en ese equipo de Joaquín Henry? Pues Moisés Pacheco, Tony Jiménez, Roberto Arjona. Sí, Pepe Arjona. Habíamos tenido una relación con él de trabajo, porque él estuvo en el partido también, ¿no? Como presidente. Un corto periodo. Sí, pero y pensamos que era la persona indicada, ¿no? Formación militar, era gente conocida aquí de Chetumal, nació en Chetumal. Entonces pensamos que él era la persona indicada, ¿no? Por eso lo apoyamos. No había ninguna malicia en nuestra decisión. Claro. Era por bien del Estado, según. No tenía ni la menor idea de lo que iba a hacer él como gobernador, ¿no? Pues lo que pasa es que yo creo que se rodeó de gente que lo influenció, ¿no? y determinó las cosas de otra manera. De Yucatán. Pero al final de cuentas yo creo que los gobernantes actúan de buena fe. Pensamos que así es. No queremos pensar que hayan actuado de mala fe. Nadie ha pensado que era lo mejor para Quintana Roo. Él no quería que usted fuera presidente municipal de Otompe Blanco. El acuerdo había sido que yo lo apoyaba y él me apoyaba para presidente municipal. Yo lo apoyaba para la gobernatura. Yo lo apoyé y quedó como candidato. Las redes lo apoyaron en todo el estado. ¿Cómo no? Y cooperamos para que él fuera, ¿no? Pero cuando llegó, todavía la verdad estuvimos trabajando muy bien. No fui candidato para la presidencia municipal porque él me propusiera, ¿no? Pero yo me registré de todos modos. Como fue una consulta a la base, una convocatoria abierta, dije, pues, de aquí soy, ¿no? Y me registré y participé y gané la elección interna. Él apoyó a que compitió conmigo. Siendo candidato a gobernador. ¿Quién fue el que compitió? Eduardo Espinosa. Eduardo Espinosa, es cierto. Y gané la interna y luego gané la constitucional. Todavía después de eso, la senaduría, pues tuvimos también la participación y la opinión favorable. Para el Senado sí lo apoyó. Pues fue su opinión. La verdad no estaba muy fácil porque recuerda que era el efecto Fox. Sí, claro, no había un presidente de la República priista, por lo tanto había más, contaba más, mejor dicho, la opinión del gobernador en turno. Sí, claro, el gobernador en ese momento me apoyó, su opinión era favorable conmigo. Y fui candidato, pero con el efecto Fox, pues ya parecía que no habían condiciones para que saliéramos bien. Ganamos la elección. Era segundo en la fórmula. Si no hubiera ganado, no hubiera sido yo senador. Y ganamos la elección, ¿no? Una elección muy difícil, porque aquí en Quintana Roo, inclusive, las notas salieron de que habíamos perdido. Pero yo tenía mi registro de que habíamos ganado. Y es que fue cuando se pierde por primera vez un distrito federal electoral en Quintana Roo. Para la Diputación Federal. Eran dos distritos y uno se perdió. Eran dos distritos y uno se perdió, que fue el norte. Fue Carrillo, don Juan Carrillo era el candidato. Sí, pero lo gana Chacho. Ah, no, eso fue después. Eso fue después, una disculpa. Sí, entonces... eso fue en la siguiente. Yo fui candidato a Senado, segundo en la interna. Bueno, originalmente era primero en la fórmula, ¿no? Pero se mueve la nomenclatura y quedó segundo en la fórmula, ¿no? Pero ¿qué lección nos está dejando en este momento, Eduardo? No es suficiente para un político trabajar al unísono con tu amigo o tus amigos
porque es totalmente insuficiente si no tienes habilidades de gladiador. Correcto. ¿Ah? Eso es básico. Si Eduardo se hubiese confiado solo en la amistad que tenía con Joaquín Hendrix, allí lo pagaba. Entonces, tuvo que saltar. Y eso es importante. El político es un gladiador nato. Los políticos somos los hijos de la necesidad y del conflicto. Y si no sabemos identificar necesidades y resolver conflictos, pues no tenemos que hacer nada en política. Entonces, ser gladiador es básico. Yo creo que eso la nueva clase política debe de entenderlo, porque luego pórtate bien, arma. No. Demuestra que eres hábil como gladiador, porque aunque dijeron que te apoyan, que son tus amigos, casi tus hermanos, ellos te enterrarán. Negocian todo. Sí. Hasta lo que no es de ellos. Hasta lo que no es de ellos, claro. Entonces yo creo que ahí me sucede una situación, ¿no? Me dicen, oye, es que tú eres muy radical. No soy radical. Si yo no hubiera hecho lo que hice, no hubiera logrado los cargos que tuve. Porque yo estuve en todos los cargos de representación en el partido. Y cuando quería que me postularan para un cargo, me decían, no es tu momento, espérate, no es tu tiempo. Y cada vez era lo mismo, ¿no? Entonces, hasta que llegaba yo y decía, cuando a los animales los acorralan, ¿qué hacen? Se van contra los trancos. Claro. ¿No? Entonces yo siempre logré los cargos en base a esa actitud, ¿no? Agotaba todo, no se daba, pues yo me registraba, ¿no? Como cuando... Pero entonces, cuando Hendrix era candidato a la gobernatura, usted le dijo, yo quiero ser gobernador. No, cuando él era candidato yo le dije que quería ser presidente. Porque primero el 1 y luego el 2. Pero sí se lo manifestó. Cuando ya llevaba medio periodo, después del tercer informe, hablé con él y le dije. Me dijo, no hay problema, adelante. Pero en el camino vi que no se daba por ahí, entonces empecé a armar una estructura de la red ciudadana. Se me agotaron los cargos en el partido, ya no tenía espacio porque no estaba yo alineado a las cosas, ¿no? ¿Pero era senador? Sí, claro. Entonces organicé la red ciudadana, la red Giovanni. Empecé a trabajar con ese y además con la información adecuada. No lo hice que según dice la historia o el mito, son las mismas redes de Obando las que hacen ganar a Félix. Sí, porque nosotros en ese momento, te digo, cuando decidimos armar la red para ir acompañados en una opción, ¿no? yo le presenté con el gobernador, ¿no? Le dije que tenía aspiraciones de sucederlo, ¿no, Carlos? Adelante, voy a hacer esto y te voy a informar siempre todo lo que voy haciendo. Cosa que hice, pero cuando llegó el momento vi que empezó a modificar la ley electoral para regular los procesos internos de los partidos. Pero ya falta poco, no te va a dar tiempo, debe ser un año antes. No, me dice, cuando se dé, a partir de eso se aplicará. Pero yo veía que seguía avanzando, ¿no? Y que además empezaban a operar en contra de todas las fuerzas reales. Entonces dije, bueno, de todos modos yo voy, ¿no? Yo continué y llegó el momento en que aprueban la ley y a los 15 días o a la semana me llega una notificación del IEC donde me dice que tengo que borrar todas las bardas porque si no, no puedo registrarme como en la interna que estaba del PRI. Entonces le dije, pero yo no las pinté, las bardas las pintó la gente, ¿no? Y no decían vota por Obando en el PRI, nada, decía súmate. Somos muchos, cada día somos más, ¿no? Y así, pero me dijeron, no, si no lo voy. Oiga, y si usted sabía que no tenía ni la más mínima posibilidad de crecer con Joaquín Hendrix, que su candidato era Víctor Alcérreca, que era secretario de gobierno de Joaquín Hendrix, para sucederlo en la gobernatura, y que su segunda opción era Félix González, ¿por qué participar, y lo digo con todas las letras, en una farsa de elección interna? Porque la primera decisión que tomaron en el pleno del partido fueron 37 personas de la red que estuvieron en contra de la propuesta que traían de que se decida el candidato
mediante una asamblea, porque eso es una manipulación, ¿no? Exigimos la consulta a la base. Porque la consulta a la base era lo que se estaba promoviendo siempre. Pero si usted vivió de cerca como la consulta a la base de Joaquín Hendrix fue una manipulación. ¿Por qué creer en una consulta a la base que era adversa a su proyecto? Pero tengo que ser congruente. Yo siempre lo promoví, la consulta a la base. Yo decía, es la única forma que puede llegar uno a la oportunidad por fuera, ¿no? El sistema te aplasta. Entonces yo lo que hice es decir, yo voy por la consulta. No estoy en contra nada más porque no me favorezca, ¿no? Porque luego dice, no, es que no le favorecen las encuestas, por eso dice que no. No, le digo, no puede ser. Dice el gobernador esto, le digo, no puede ser el gobernador, ¿por qué? Porque el gobernador no puede ser parcial. Él no puede opinar eso. Eso lo está diciendo el coordinador de campaña de Félix. Eso de que declaraba, ¿no? Estaba leyendo, el otro día estaba revisando mis apuntes de cuando estuve en el Senado y durante mi proceso para la gobernatura, y veía las declaraciones muy críticas y muy fuertes, ¿no? Pero lo decía Eduardo Bando, no tiene sentido. Y ahorita estamos viviendo lo que yo pronostiqué en ese tiempo. Yo decía, si el partido sigue abriéndose para no abrirse, convocando para consultas y no hacer la consulta, con lineamientos ya de quién debe ganar y quién debe ir primero, segundo y tercero, pues va a ser sus últimas oportunidades, ¿no? Porque si no es capaz de ser democrático hacia adentro, que no tienen por qué ser a fuerza, ¿no? Pero hacia afuera ya tiene que ser democrático, porque hay otras fuerzas y otros entes que están luchando por tener poder como se dio. Entonces lo dije en aquel tiempo y nadie lo creía, porque las consignas son las que funcionaban. Entonces yo creí, dije, fuimos a la asamblea en ¿cómo se llama? En el hotel de doña Mimi Canto. Era el Holiday Inn. El Holiday Inn, ahí hubo asamblea y fuimos y 37 de nosotros subieron en contra. Se llamó el debate suficientemente agotado, vino la votación, nos plancharon. Pues ahí se ven, le dije, yo no participo. Y la estrategia de Hendrix fue unir al CRK con Félix. Sí, claro. Para que le ganara. Yo lo que hice fue decir, ahí se ven, yo voy a jugar mi resultado. Yo creo que si al CRK y Félix hubieran jugado por separado, sí les gana. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo tuve mis cierres de campaña y todos fueron del doble que los de Félix, sin acarrear a nadie. El último fue en Chetumal, el día jueves me acuerdo, que fueron, la prensa decía que habían 14,000 personas en mi cierre de campaña. El último. Qué bueno que no había pandemia, ¿no? Pero lo importante es que Obando tenía la visión del trabajo organizado entre las comunidades, que eso es un paso que siempre les ha dado horror a los políticos institucionales que están acá. Fue lo que le llevó al triunfo a Andrés Manuel. Esa táctica. Claro, esa táctica que él plantea es exactamente eso. Voy y armo. Y se arma con poco, pero hay que dedicarse y hay que tener amor por lo que haces, porque la verdad es que es muy difícil. Yo creo que en eso estriba la enseñanza de Obando, la necesidad de tener una estructura operativa para llevar a cabo reformas mucho más interesantes, como puede ser la democracia participativa de las comunidades. ¿Cómo lo vas a hacer si no la tienes organizada? Es solamente manipular, ¿no? Si no tienes redes. Las redes son importantes. Según el partido, por ejemplo, el PAN no las necesita, porque el PAN es un partido de cuadros, de élite, no es un partido de masas. Pero el que dirige México necesita un partido de masas organizado. Y no lo vas a organizar desde el Palacio de Gobierno, desde el Palacio Municipal, no, es desde las comunidades. ¿Sí? Porque si no organizas a las comunidades, nada podrás hacer. Claro. Yo te puedo comentar que he recorrido las comunidades del Estado más de 20 veces en mi vida. Más de 20 veces las comunidades más alejadas. Yo te aseguro que tengo un contacto y una identidad con esas gentes extraordinaria. Y esa vivencia que he tenido de toda mi existencia,
Yo siempre he dicho que son buenas las redes sociales, ¿no? Pero lo más importante son que tengas una estructura humana. Y siempre hemos tenido esa virtud de poder integrar la estructura humana. Y lo que decía Jonathan, no vamos a comprar conciencias, vamos a convencer. Estamos conscientes también que el voto razonado a veces no alcanza para ganar. El voto emotivo es el que gana. Aquí tenemos que combinar las dos cosas, porque no podemos ser irresponsables. ¿Qué le ofrecemos a la gente? Sí. Recuerdo, es tan importante tener organizadas a las comunidades que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la lucha antifascista se hacía a través de la organización comunitaria y ellos sabían responder duro y muy bien, muy eficazmente al tema de la resistencia. Es que es lógico. O sea, si tú quieres conquistar un estado, un país, una comunidad, tienes que empezar por las clases bajas, por las comunidades campesinas, obreras, para que puedas conquistar. De otra manera no hay forma. No las puedes teledirigir. No las puedes teledirigir. No. Las comunidades hay que ir y mimetizarse con las comunidades para poder conocerlas y para poder organizarlas. Yo creo que esa es la importancia. Yo de verdad creo que el trabajo de redes, la experiencia de redes, debe de ser una lección que Obando debe de llevar a Pero hay que decir nueva clase a las nuevas generaciones. No estamos hablando de redes sociales de internet. No. Estamos hablando de auténticas redes sociales humanas. Humanas. Que son las que ¿qué será? 1999, 98 empezó a armar Eduardo Obando, y que de alguna forma u otra pudieron cambiar la historia de Quintana Roo si Eduardo Obando hubiera mantenido la lealtad de Luis Díaz, ¿no? Porque Eduardo Obando es un operador nato de política, de estrategia, es táctico. Y que pues no hay que negarlo, se mantiene vigente. Claro. Si no tuviese las habilidades tácticas que tiene, de verdad, no hubiese pasado. Va a trascender Obando precisamente por ser el creador de las redes en las comunidades. Eso es básico. Ese es el nuevo ejercicio de poder. Todos aquellos que llegan al poder así nada más porque les tocó, ¿no? El Forrest Gump. Desaparecen, de verdad, van a desaparecer. ¿Sí? No, ya este no es el mundo de los Forrest Gump. Si quiere usted hacer política, vaya a las comunidades, organícelas, haga su trabajo. No vaya con chorro de dinero, porque de verdad. No vayamos lejos. ¿Cuántas presidencias municipales han pasado en todo Quintana Roo que quede en la memoria ciudadana como han quedado la de Eduardo Obando, la de Rosario Tijeradaki, en Cancún, por ejemplo, la de Cardín, la de Joaquín González Castro, en fin, han habido después, y yo insisto, después de Ernesto Zedillo, han habido presidencias municipales que se han perdido, otras que se mantienen, pero son las que están así pegaditas nada más al inicio de Ernesto Zedillo. Después se pierden en la memoria. Se me ocurre, Eduardo, Jonathan, una analogía. Hoy estamos en un momento en que necesitamos la apertura comercial, necesitamos regresar a la actividad, pero tenemos la amenaza comunitaria del COVID todavía. Claro. Para poder lograr esto con eficacia, necesitamos estar en todas las colonias, en todas las supermanzanas, en todo, con la gente organizada. No es suficiente que me conozcan por radio, no. Tengo que ir y estar allá. Pero sí. No solamente en campaña. Claro, y no solamente en campaña, siempre, toda la vida. Esa es la lección. El que crea que solo vas a hacer trabajo comunitario en campaña, vas a desaparecer. Es toda la vida, diario,
desde que te despiertas hasta que vas a dormir. El trabajo de redes es así. Efectivamente, yo creo que además contribuye mucho eso a que la gente haga conciencia de que tenemos que estar unidos, ¿no? Y hay que hacer propuestas, hay que escuchar a la gente para hacer propuestas de qué es lo que, no es lo que le duele, que siente, que piensa, que quiere, sino hay que, como dice, es eso, escuchar a la hay gente. que conceptualizar qué se puede hacer para darle respuesta y que lo que demos como respuesta ellos lo vean como una solución. Por ejemplo, Quintana Roo, yo me acuerdo, ahora estuve revisando mis apuntes, ¿no? Te digo, y veía que cuando estuve en el Senado como secretario de la Comisión de Turismo, planteaba algo que ahorita está vigente, y siempre ha estado vigente, pero no lo han visto en Quintana Roo, que el estado más afectado por la pandemia esta y por la influenza de la vez anterior, y cuando vienen los ciclones, en este caso puntualmente en Quintana Roo, la pandemia y el más afectado de los estados es Quintana Roo, porque el 95% de sus actividades están alrededor del turismo. Y ahorita que lleva más de un año con este problema, las condiciones económicas han sido terribles para Quintana Roo. Por supuesto. Y planteábamos la alternativa de políticas que compensatorias, ¿no? Que compensen. Acciones que puedan atender y apoyar a los pequeños empresarios que están sufriendo ya, ¿no? A los desempleados, ¿no? Y no con una despensa y hasta le marcan ahí que ya le dieron y no van a volverle a dar. Una despensa tarda, sí. Sí, te marcan tu casa. Una despensa tarda, de repente si está bien surtida, una semana, ¿no? Y un gobierno tarda 3 o 6 años. Entonces no deben cambiar eso por una despensa, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el problema. Debemos buscar propuestas que resuelvan de fondo este asunto, esta preocupación de la gente, ¿no? Políticas compensatorias, algún mecanismo para apoyar a los que pierden su empleo, a los que su negocio también lo pierden por las situaciones en que está. La clase media es la que está perdiendo y está sufriendo más ahora. Entonces necesitamos construir una propuesta, pero a nivel estatal, para que esto se dé. Sin duda. Yo creo que ese es un punto muy importante de atención. Cuando eres político, no, cuando eres gerente llegas nada más para cobrar. Pero cuando eres político... Y delegar. Sí, pero cuando eres político llegas con la mente pensando en cómo vas a mantener la gobernabilidad y la estabilidad. Y lo primero que piensas es en tus alianzas partidistas o de grandes grupos corporativos. Esa es tu política de alianzas. Pocos piensan en la alianza comunitaria. Quien piensa en la alianza comunitaria, aparte del otro tipo de alianzas que tienes que hacer siempre, tus políticas de alianzas son complejas, pero si piensas en tus alianzas comunitarias, tu posibilidad de éxito va a ser mayor, porque tu gobernabilidad y tu estabilidad la vas a mantener con las comunidades organizadas. Sin duda. Claro. Don Eduardo, muchas gracias por recibirnos en su casa, aquí en Cancún. Es la primera vez que venimos a su casa y le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de su casa para hacer este programa que don Tomás y yo consideramos que va a ser de mucha utilidad para las nuevas generaciones. Usted es una persona que está dentro de la historia de Quintana Roo y que probablemente y quizás muy seguramente todavía le falta mucho a la historia de Quintana Roo por escribir de usted. Muchas gracias, Jonathan, doctor y amigo. Muchas gracias por esta oportunidad también de externar algunas de las vivencias, algunas de las etapas de mi vida, ¿no? que es importante que sea útil, ¿no? Para nuevas generaciones. Espero que sea de tu utilidad y vamos a seguir bregando, porque como decimos, ¿no? Al político no lo jubilan, se jubila. Al revés, no se jubilan, lo jubilan. No, es que es lo que quisieran, ¿no? Jubilarlo, pero no nos dejamos, mira. Mira. Don Tomás, le toca despedir el programa. Sí, de verdad, Eduardo, estamos muy agradecidos de estar acá. Ha sido una tarde muy pródiga de ideas y yo creo que nos da la oportunidad de rescatar el tema central del trabajo comunitario en red, ¿sí?
que el pionero en este estado, nadie se lo puede discutir, ha sido Eduardo Bando. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a ustedes, aquí Gracias. están en su casa. Gracias. Y gracias a usted, por supuesto, por darnos la oportunidad de llegar hasta donde nos está viendo en sus aparatos inteligentes. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.